Una feliz tarde, mis queridos hermanos. La bendición, la paz y la misericordia de Dios pueda ser en cada uno de vuestros corazones. Me siento muy alegre con nuestro Dios por la oportunidad que me brinda de nuevamente poder dirigirme hacia cada uno de ustedes y poder compartir lo que es el estudio de la bendita y santa palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de estar con el deseo, con la disposición de meditar lo que la palabra de Dios nos enseña. Espero que todos los que se van a unir con nosotros puedan tener ese mismo deseo, puedan tener el mismo fin de poder crecer espiritualmente y poder comprender lo que la Biblia nos enseña. Estamos teniendo muchos problemas con el equipo técnico, con el internet, con diferentes aspectos, así que hermanos, oren para que Satanás no interfiera en la predicación del Evangelio, para que el enemigo no nos gane el terreno y que podamos siempre salir adelante y que la obra de Dios no sea interrumpida por los ataques del enemigo. Así que todos ayúdennos a orar para que las transmisiones puedan seguir adelante y para que el equipo con el cual nosotros transmitimos y el cual manejamos pueda estar siempre en las mejores condiciones para realizar lo que son las transmisiones. Así que, queridos hermanos, a todos, gracias por estar compartiendo con nosotros. Bienvenidos a todos los que están compartiendo y los que se han unido, a los que vienen entrando. Gracias también por estar compartiendo en esta hora de la tarde. Vamos a tener un tema muy importante en relación a Jesús, pero antes queremos elevar una oración a nuestro Dios para que Él nos acompañe y que Él nos dirija en el estudio que vamos a tener de la Biblia en esta hora de la tarde. Oremos a nuestro Dios. Padre amado y cariñoso Dios que moras en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por la vida que nos regalas, también por el privilegio enorme que nos brindas de estudiar tu palabra. Rogamos que el estudio que vamos a tener pueda ayudarnos a crecer espiritualmente, a tener fuerzas espirituales, a poder desarrollarnos y que nuestras capacidades puedan ir de acuerdo a tu voluntad. Rogamos, Señor, que nos ayudes a poder ser fieles, a poder permanecer firmes cada día de nuestra vida y que de manera muy especial tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Fortalece también, Señor, nuestra fe, que podamos obedecerte, que podamos crecer y que podamos mantenernos firmes hasta el final. Rogamos también que puedas obrar en estos medios electrónicos que ocupamos, que puedan permitirnos presentar tu palabra a las personas y que en tu misericordia y en tu bondad permitas que el enemigo no interfiera en la predicación de tu mensaje. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, como lo he mencionado, todos bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que puedan tener una tarde muy maravillosa, muy linda. De hecho, si estamos acá para estudiar la palabra de Dios, es porque tenemos una tarde maravillosa. Tenemos la oportunidad de reunirnos de manera virtual y poder estudiar la santa y bendita palabra de Dios. Así que todos, espero que podamos aprender. Hoy vamos a tener el tema relacionado con Jesús. Vamos a hablar bastante detallado en relación a Jesucristo. Vamos a ver muchos aspectos que quizás son un poco debatibles en relación a Cristo Jesús. Vamos a ver algunos datos que son un poco curiosos, algunos aspectos relevantes de la vida de Jesús. Y si ustedes tienen ciertas interrogantes o algunas preguntas en relación a Jesús, pueden hacerlas. Hoy vamos a estar hablando sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. Si ustedes tienen ciertas dudas o preguntas en relación a Cristo, pueden hacerlo. Y si está en nuestra capacidad responderlas, lo vamos a hacer. Y si por algún dado caso no tenemos la respuesta en este momento, lo vamos a responder en otra transmisión. Así que ustedes pueden estar atentos, pueden estar pendientes y disponerse a aprender juntamente con nosotros. El tema es Jesucristo.
Vamos a ver algunos detalles. Los primeros detalles, queridos hermanos, que debemos aprender sobre Jesús es qué hacía Él antes de que todo existiera. Porque nosotros sabemos, comprendemos, hablamos y explicamos que Jesús existe de toda la eternidad. Y es una gran realidad. Según la Biblia, nosotros encontramos que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo existen desde el principio. Estos tres seres están ahí relacionados desde un principio, han estado en toda la historia, antes de que exista la tierra, antes de que exista el universo, y ellos han conformado todo lo que existe. Hay puntos muy importantes relacionados en relación a Jesús. Hay un punto que muchas personas se preguntan. Yo quiero dar la respuesta a esa pregunta con un tan solo versículo. Una de las preguntas más importantes, más cotizada por todas las personas, es cómo existió Jesús. Eso es algo que las personas se preguntan, las personas no tienen una explicación. Así, pero si Él es eterno, ¿pero quién lo creó a Él? Si Él es el creador, tuvo que haber alguien que lo creara. Y las personas hacen un alarme de esa cosa. Y se intenta saber cómo existió, cómo es que existe el Padre, cómo es que existe el Hijo, cómo es que existe el Espíritu Santo. Y a la hora de no poder dar una explicación coherente, una explicación lógica, el ser humano dice, no existe Dios. Y nace el famoso ateísmo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En relación a la pregunta de cómo existe Jesús, cómo es el origen de Jesús, hermanos, no nos ha sido revelado. Lo que sabemos es que es eterno, que Él ha estado por toda la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo y que han venido haciendo una obra tan especial a través de todas las edades. Pero cómo existieron, cómo se formaron ellos, no lo sabemos. Sabemos que son los creadores, que han estado por toda la eternidad, pero no sabemos el origen de ellos. Por eso Deuteronomio 29, 29 nos es claro y nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Son cosas que no nos compete saber. Cosas que no necesitamos saber para nuestra salvación. No es que una persona se va a perder porque no va a saber cómo existió Jesús. No es así, hermanos. No nos ha sido revelado, no lo sabemos y no tenemos que especular en el origen de ellos. Porque es algo que no nos ha sido revelado. Es algo en lo que nosotros no debemos tratar de dar una explicación. Porque si en la Biblia no nos ha quedado revelado, es porque no nos pertenece el conocer eso. Y si no nos pertenece conocer eso, no tenemos por qué estar queriendo indagar, queriendo sacar teorías o conclusiones que van desapegadas a lo que la Biblia enseña. Por eso, queridos hermanos, en primer lugar, debemos comprender que la existencia de Cristo nosotros la desconocemos. Sabemos que Él es eterno, sabemos que ha estado con el Padre y con el Espíritu Santo por toda la eternidad, que han sido los creadores de todo, pero es lo que sabemos. Ahora, otra de las preguntas que vamos a ver ahora, solo vamos a ir viendo puntos que son un poco complicados de aceptar para las personas. Y lo vamos a ir comprobando con muchos versículos. Vamos a ir viendo algunos puntos que son en cierto punto controversiales. Ya vimos el primero. No podemos explicar la existencia de Jesús. ¿Cómo es que Él existió de un principio? Sabemos que está por toda la eternidad. Otro aspecto, hermanos, es esto. ¿Jesús es Dios, sí o no? La respuesta clara, directa es sí.
Dios, queridos hermanos, es un título. Dios no es un nombre. Debemos recordar siempre eso. Dios no es un nombre. Dios es un título. El nombre es ya otro aspecto. Título es algo que se le da a cierto ser de acuerdo a la labor que él desempeña y a la realización que él tiene. Por ejemplo, pongamos ejemplos de un título. Título sería en una persona maestro o profesor. Cuando un niño se llega a una escuela, a la persona que lo va a guiar en ese lugar se dirige: buenos días o buenas tardes, profesor, maestro, maestra, o si es hombre, maestro, si es mujer, maestra. Pero se dirige a él como maestro. ¿Se llama maestro esa persona? No se llama maestro, sino que es el título que él posee. En relación a un presidente, cuando las personas se acercan a él, no le dicen el nombre: don Joaquín, o don Mateo, o don José. Se dirige a él como señor presidente. ¿Por qué? Porque es el título que él posee. Dios, queridos hermanos, no es un nombre. Dios es un título que posee la deidad, que posee tanto el Padre, que posee tanto el Hijo, como el Espíritu Santo. Es un título que puede ser aplicado para los tres. Así como maestro. Si se le dice maestro a una persona, no quiere decir que es el único que se puede decir maestro en el mundo. No, hay muchas personas con ese mismo título. Por eso es que Satanás ha dado el título de Dios a cosas que no tienen nada que ver. Dioses paganos, imágenes, estatuas, ídolos, y se les ha dado el nombre de Dios. Pero ya sabemos que son dioses no reconocidos por la Biblia, dioses ajenos a los cuales no debemos adorar. Pero el título a estos tres seres, tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo, se aplica para los tres, porque los tres tienen el título de Dios, porque cumplen las mismas cualidades. Los tres son eternos, los tres pueden estar en todo lugar, los tres lo saben todo y los tres lo pueden hacer todo. Eso es algo que poseen tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y debemos comprender eso, de que los tres pueden ser acreedores del título Dios. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar en ocasiones que hay versículos que dicen y Dios, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el título de Dios. Vamos a ver momentos en los que vamos a encontrar que dice Dios refiriéndose al Padre, y es aplicable porque también tiene el título de Dios. Y vamos a ver versículos en los que se va a mencionar Dios, pero hablando del Espíritu Santo, y se puede aplicar porque los tres tienen ese título. Ahora, vamos a otro detalle muy significativo. Hermanos, espero que no esté dando problemas la transmisión. Acá tenemos, ahorita tengo una mala cobertura de internet. Ha estado fallando en gran manera. El celular inclusive ha estado fallando mucho. Pero oremos, como lo dije al inicio, para que Satanás no se interponga en las transmisiones. Otra de las cosas que es muy debatible es aquellos versículos que hablan sobre la creación. Ya hemos visto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Ahora nos estamos enfocando al Hijo o solo a Jesucristo, pero es eterno, le aplica el título de Dios. Ahora, hay otro detalle muy significativo. Génesis capítulo 1, versículo número 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo? Nosotros sabemos que en la creación, queridos hermanos, no estuvo solo uno. En la creación estuvieron los tres poderes supremos en todo lo que existe. Por eso Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Dice hagamos, no dice voy a hacer, menciona hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra. Hace referencia que no solo estaba uno. En la creación obraron los tres. Lo voy a poner desde este punto de vista para que me lo entiendan un poco más fácil. La creación de todo lo que conocemos, la creación de las plantas, la creación de todo, las lumbreras, la creación de los animales, la misma creación del ser humano fue ideada por los tres, ¿sí?
Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo planearon la creación. Pero de ellos tres hubo uno que la efectuó. Por ejemplo, lo voy a poner desde este punto. Está un alcalde. No sé en sus países si hay hermanos de México de repente, un presidente municipal. Los que están acá en Centroamérica, un alcalde. En otros lugares no sé si le llamarán diferente, pero una persona que esté dirigiendo un determinado lugar planea y pone a andar un proyecto. Ese proyecto se va a echar a andar, pero él contrata personas. Vienen las personas, son los que trabajan, pero al final el título dice proyecto hecho por el alcalde tal o por el presidente municipal tal. La obra fue ideada por él, por su consejo, pero fue efectuada por otras personas. Ahora, en relación a ellos tres fue igual. Vemos que la creación fue ideada por los tres, pero solo uno hablaba. Cuando el versículo dice acá, hagamos, hablaba de la relación a los tres. Ahora dice, y dijo Dios. Ahí ya no dice, y dijeron. Ahora dice, y dijo Dios. La pregunta es, ¿quién hablaba? La creación fue ideada por los tres, pero solo uno de los tres hablaba. Nuestro hermano Giovanni Figueroa dice, Jesús lo efectuó. Es una realidad. El que hablaba de los tres es Jesús. Hermano Oliveiro, ya vamos a, recuérdenme responder el comentario que usted nos ha dejado. Es sobre la pregunta que si adoramos a tres dioses. Hermanos, Dios es un título. Eso lo debemos recalcar siempre. Dios no es un nombre. La deidad se compone de tres seres supremos y los tres tienen el título de Dios. Ahora, vamos a ver este detalle. ¿Cómo comprobamos que era Jesús el que hablaba? Ya vimos que fue ideada por los tres la planearon, pero Jesús era el que hablaba. Vamos a ver tres versículos, hermanos, muy directos en relación a la obra de la creación. Libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses nos habla sobre la creación. Y ahora vamos a leer capítulo 1, versículo número 15. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estamos hablando de Cristo. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo fue el que habló en la obra de la creación. Cuando la Biblia dice, y dijo Dios, está refiriéndose a Cristo, porque ya vimos que Él también tiene el título de Dios. Ahora, ¿dónde más dice que Cristo es el creador? Cristo es el que habló en la creación. Hebreos capítulo 1, versículo número 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente nos hace ver que el que hizo eso fue Cristo. Lo dije, ideado por los tres, el plan original del Padre, pero fue efectuado por el Hijo, por Jesús. Juan capítulo 1. Versículo 1 en adelante dice, en el principio era el verbo. Ojo, mencionamos a un personaje. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Ahora mencionamos a dos. Veamos ahí. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué el verbo era Dios? Porque también tiene la categoría de Dios. No es que esté diciendo que es un solo ser, sino que así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. Dice el versículo número 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ojo, todas las cosas fueron hechas por el verbo. Repito, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Si el versículo nos dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, ¿quién es el Verbo? ¿Cómo comprobamos que el Verbo es Jesús? El mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice quién es el Verbo. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con el Verbo? El Verbo fue hecho carne. ¿El Padre se hizo carne o se hizo un ser humano? No. ¿El Espíritu Santo tomó la forma de ser humano? Tampoco. ¿Quién fue el único que tomó la forma o la naturaleza humana? El Verbo. ¿Quién es el Verbo entonces? Es Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan 1, versículo 3 decía que todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Así que, hermanos, ya vimos, no podemos explicar el origen de Jesús. A él se le aplica el título de Dios. Él fue el que habló en la obra de la creación. ¿Qué otro aspecto podemos detallar en relación a nuestro querido y amado Salvador y Señor Jesucristo? Ahora vamos a ver, hermanos, los nombres. Quiero ponerles una tarea. Bueno, de repente nuestra hermana Gladys y nuestro hermano Daniel quizás no nos van a contestar. Al final nos van a ayudar ellos. Pero vamos a hacer un examen a los demás. Jesús en toda la historia ha tenido 4 nombres, o tendrá en sí 4 nombres. La pregunta es, ¿cuáles son esos 4 nombres? Porque a través de toda la historia, el Hijo de Dios, estamos hablando sobre el Hijo, ha venido cambiando de nombres. Y al final también tendrá ciertos aspectos que nosotros debemos comprender. Exacto, hermana Kelita, es muy cierto la labor de cada uno de ellos. Dios es el Padre, es el que gobierna por sobre todo. Juan 14, 28 dice que jerárquicamente es mayor que Jesús. Y el Hijo de Dios es Jesús, es algo muy cierto. Y quien nos representa en la tierra es el Espíritu Santo. Ahora, vean esto, hermanos. Hablando de Jesús, encontramos que a lo largo de la historia su nombre ha venido cambiando. 4 ocasiones en las que el nombre de Jesús cambia. ¿Cuáles son esas 4 ocasiones en las que el nombre de Jesús cambia? ¿Y cuál es el nombre? Quiero que ustedes puedan poner, ya nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Gladys lo van a hacer hasta la final, porque creo que ellos lo tienen un poco más fresco en la mente. Pero, hermanos, quiero que cada uno de ustedes me ponga en los comentarios: primer nombre segundo nombre esto, tercer nombre cuarto nombre esto. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque tiene que estar en su mente. Ya se ha tocado en algunos momentos y ahora solo lo estamos recordando. Y quiero que ustedes lo pongan ahí en los comentarios. Y los versículos, luego si ustedes los quieren buscar, les voy a dar la cita de los 4 nombres. Pero pueden ponerlo. Primer nombre de el Hijo de Dios, lo estamos viendo en la lección de la escuela sabática. ¿Cuál es el primer nombre? Daniel capítulo 12 versículo 1 es uno de los versos más conocidos en el mensaje adventista. Y nos encierra también un punto muy especial en los nombres del Hijo. Estamos enfocándonos en la obra del Hijo o curiosidades en relación a Jesús. Si gustan pueden compartir también la transmisión para que más personas puedan unirse y compartir con nosotros los aspectos que estamos viendo en relación a Jesús. Daniel capítulo 12, versículo número 1 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Nombre primero que conocemos en relación a Jesús es Miguel. Queridos hermanos, según el don de profecía, es el nombre original del Hijo de Dios. Miguel, aquel hombre, aquel príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cómo comprendemos también que es el primer nombre? Apocalipsis capítulo 12 nos hace ver que cuando Satanás se revela en el cielo, él peleó contra alguien. ¿Contra quién peleó? Apocalipsis capítulo 12.
Versículo número 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hermanos, el nombre principal del Hijo de Dios es Miguel. Primer nombre. Luego encontramos el segundo nombre. El segundo nombre es el nombre de la promesa. Ya lo pusieron en un comentario. Gracias, hermano Giovanni Figueroa, por ayudarnos con el comentario. Y así es, hermanos. El segundo nombre es Emmanuel, el nombre de la promesa. Isaías 7:14. Cuando se da la promesa o la profecía decía: y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Hermanos, hermano Oliveiro, esos son títulos. Son aplicables a Jesús, pero son títulos. No son nombres. Por ejemplo, consejero es un título, admirable es un título, príncipe de paz son títulos, pero no son nombres. Nombres es primero Miguel, luego Emmanuel, que ya lo vimos, Isaías 7:14. El tercer nombre es Jesús. ¿Cuándo nació? Lucas 1:31 dice de la siguiente manera, en relación al tercer nombre. Lucas 1:31 dice de la siguiente manera: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tercer nombre, Jesús. Hermana Ana Sandoval, también príncipe de paz es un título. No es el nombre, pero ya estamos viendo la lista. Primer nombre del hijo, Miguel, nombre original que conocemos bíblicamente. Luego, Emmanuel, el nombre de la promesa. Tercer nombre es Jesús, que es cuando nace ya en la tierra, ya cuando se da el cumplimiento de la promesa del Mesías. Vemos que en Jesús han cambiado ya 3 veces su nombre: Miguel, Emmanuel, Jesús. Yo les dije que eran 4. ¿Cuál es el cuarto? ¿Recuerdan, hermanos? Yo sé que muchos de ustedes lo deben recordar, porque no ha pasado mucho tiempo que hemos visto esto. Ahora lo estamos tocando porque estamos hablando sobre Jesús. Solo para poder. No es Cristo, hermano Giovanni, hermana Carmen Pérez, Miguel, luego nos dijo Emmanuel y Jesús. Sí, muy bien, es cierto. Bueno, ya vamos a tocar el punto que nos mencionan en relación a esto, queridos hermanos. Ya vamos a tocar ese punto porque es un punto muy importante que nos ha puesto nuestro hermano Eliezer Barrera. Ahora, no es el verbo tampoco, hermana Ana Sandoval. Vamos a leerlo para que puedan tenerlo. El cuarto nombre del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Espero que de aquí para allá no se les olvide. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 12 dice, las palabras de Jesús: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, mencionaba Jesús. Hermanos, el cuarto nombre es un nombre nuevo. No lo conocemos todavía, no sabemos cuál será. Si nos salvamos, un día lo vamos a conocer. Recuerden, hermanos, ¿por qué Jesús va a tener un nombre nuevo? Todos los vencedores van a tener un nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice que todos los vencedores van a tener un nombre nuevo. Cristo vino a la tierra, fue un vencedor y por lo tanto tendrá un nombre nuevo también, un nombre de victoria. Ahora los 4, Miguel, Emmanuel, Jesús y el nombre nuevo que todavía no conocemos. En relación a esto, ya vimos algunos aspectos. Vimos que Jesús es eterno, no podemos explicar cómo Él fue su origen, porque Deuteronomio 29:29 nos dice que no nos ha sido revelado. Vimos también el otro detalle en relación a la obra de la creación y vimos algo muy especial ahora en los nombres. Ahora vamos a tocar, hermanos, acá viene un punto bastante delicado y me alegra que hayan puesto estos aspectos en relación a
al Espíritu Santo, que es algo muy, muy importante que debemos nosotros reconocer. Dice el comentario: el Espíritu Santo no es un Dios, es la naturaleza de Dios y también su pensamiento, y solo merecen adoración el Padre y el Hijo. En todo el Apocalipsis solo hay un trono para dos y no para tres. Podemos adorar al Espíritu. Hermanos, hay tres tronos. Creo que recordarán, hemos estudiado sobre los tres tronos. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a ver si hay diferencia en tronos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Vean lo que decía Jesús: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Solo ahí, hermanos, ya mencionamos dos tronos diferentes. No solo existe un trono, existen tres tronos. Ahora ya vimos que hay una diferencia. Vemos que el Hijo tiene un trono, vemos que el Padre tiene un trono y que son tronos diferentes. Ahora, vamos a ver algunas diferencias entre el trono del Padre y el trono del Espíritu Santo. Con el trono de Jesús creo que no hay problema, el gran trono blanco del cual nos habla Apocalipsis capítulo 20. En el trono del Padre encontramos el libro de Daniel. Vamos a ver una diferencia palpable en relación al trono del Padre y del Espíritu Santo, para que veamos que sí están los tres tronos en el cielo. Libro de Daniel, vamos a leer una característica en relación al trono del Padre. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. No menciona solo un trono, menciona fueron puestos tronos. Y dice el versículo: y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego. Anotemos este punto: el trono del Padre es llama de fuego, ¿sí? El trono del Padre, según nosotros leemos en toda la Biblia, siempre lo denota como llama de fuego. El trono de Jesús lo denota la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, como un gran trono blanco, semejante a una piedra preciosa. Y ahí vemos diferencia. Ahora, ¿el trono del Espíritu Santo es un trono de fuego? Vamos a ver el trono del Espíritu Santo. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo número 26 dice: sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono de piedra de zafiro. Vean esta declaración: el trono que vimos en relación al trono del Padre es un trono de fuego, llama de fuego es su trono, pero este trono ya no es de fuego, ya no es el trono blanco que menciona Apocalipsis en el que se sienta el Hijo. Este trono es un trono de piedra de zafiro, es muy diferente a los dos que vimos anteriormente. Ahora, dice un trono de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ojo, no dice el versículo que había un poder, que había un pensamiento, dice que había una semejanza de hombre. Recuerden, hermanos, que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que la figura que ellos poseen es semejante, o nosotros poseemos la figura semejante a la de ellos. Pero dice que ahí estaba un ser sentado sobre el trono de zafiro. ¿Quién era ese ser? Versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, dentro de ella como fuego alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Ojo con eso. De los lomos para arriba, el que estaba sentado sobre el trono de zafiro era de parecido al bronce. Ojo con eso. De los lomos para arriba, en algunas versiones dice de la cintura para arriba, parecía de bronce. ¿Qué sigue diciendo el versículo 27? Y de los lomos para abajo, parecía como fuego. Atención. El que estaba sentado sobre el trono de zafiro, de la mitad para arriba parecía bronce, de la mitad para abajo parecía fuego. ¿Quién era?
porque estaba sentado sobre el trono de zafiro. Ezequiel capítulo 8 nos dice quién era. Versículo número 2. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde los lomos para abajo parecía fuego, y de los lomos para arriba parecía resplandor al aspecto de bronce refulgente. ¿Es el mismo ser? Sí, es el mismo ser. ¿Quién era? Versículo 2. Y miré, versículo 3. Y aquella figura extendió la mano. Ojo con eso. Aquella figura que parecía bronce y fuego extendió su mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Y ahora ya no le dice figura. Vean lo que dice el versículo. Y entonces el Espíritu Santo me alzó entre el cielo y la tierra. ¿Quién estaba sentado sobre el trono de zafiro? El Espíritu Santo. Hermanos, hay 3 tronos. Un trono blanco, un trono de fuego y un trono de zafiro. El trono blanco es del Hijo, el trono de fuego del Padre y el trono de zafiro del Espíritu Santo. Son 3 tronos. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, en relación a esto. El Espíritu Santo no puede ser el pensamiento de Dios. Vamos a tomar 2 versículos para poder comprobarlo. Libro de Hechos, capítulo 7, si no me equivoco. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hermanos, debemos comprender que son 3 seres. No son 2, no es 1, son 3 seres los que tienen el título de Dios. Dios es un título, lo hemos mencionado al inicio y lo hemos comprobado. Ahora, ¿cómo comprobamos que el Espíritu Santo no solo es el pensamiento de Dios? Vean la escena que pasó en el apedreamiento de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Atención, ¿con quién estaba el Espíritu Santo? Estaba con Esteban. ¿Dónde estaba Esteban? Estaba en la tierra a punto de ser apedreado. Ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Puesto los ojos en el cielo, ahora Esteban ve al cielo. ¿Y qué vio en el cielo? Vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Está claro. El Espíritu Santo estaba en la tierra, estaba con Esteban y en el cielo estaba el Hijo parado a la derecha del Padre. Ahora, ¿dónde más lo comprobamos? Libro de Mateo. Mateo capítulo número 3, versículo número 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, ojo con esto, Jesús estaba siendo bautizado, el Hijo estaba siendo bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ojo, cuando Jesús sube del agua, ¿qué pasó? He aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Vean que el Espíritu Santo no es solo un pensamiento. Venía en forma de paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende y posa sobre él, y el Padre habló en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, son 3. Eso no lo olvidemos nunca. Y los 3 merecen adoración. Si bien es cierto, queridos hermanos, nosotros no adoramos tanto al Espíritu Santo, pero si no lo tenemos, no nos vamos a salvar. Porque es el que nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre y el Padre nos va a otorgar la salvación. Ahora, en relación a esto, hermanos, si hay más dudas pueden dejarla. Vamos a otro punto muy especial. La oración. La oración, hermanos, ¿cómo se debe hacer? He tenido la oportunidad de ver personas que oran y que cuando van a finalizar dicen, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Es correcto eso o no es correcto? No es correcto. La oración se debe dirigir a un ser en nombre del otro. Ojo con esto. El Espíritu Santo hace la función de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el que nos hace ver que hemos pecado es el Espíritu Santo y Él nos motiva a orar. Ojo con eso, el Espíritu Santo nos motiva a orar. En la oración, ¿cómo se debe hacer? Libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice? Estamos viendo todo en relación a Jesús. Juan, capítulo 14, versículo número 13. Dice de la siguiente manera.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Por eso la oración modelo empieza Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración va dirigida no a Jesús, va dirigida hacia el Padre. Porque podemos cometer el otro error de decir: Señor Jesús, te pido esto, te pido lo otro. Hermanos, la oración va dirigida hacia el Padre. Padre nuestro inicia nuestra oración. Y Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre. Ahora vamos, ¿en nombre de quién? No en nombre del Padre, no en nombre del Hijo, no en nombre del Espíritu Santo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. La oración, hermano, debe ser en nombre de Jesús, dirigida hacia el Padre. Quiere decir que toda la petición la vamos a hacer al Padre, pero en nombre de Jesús. Espero que me hayan comprendido, porque cometemos ese error de que a veces le oramos y le pedimos directamente a Jesús y le pedimos en nombre de los tres, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es que se debe orar al Padre en nombre de Jesús. ¿Qué otras cosas encontramos en relación a Jesús que son un punto controversial? ¿Transgredió Jesús el sábado? Es otro punto que la mayoría de personas menciona que Jesús sí transgredió el sábado. Y ponen muchos versículos. Miren: cortó espigas, hizo sanidades al hombre de la mano seca, hizo esto, hizo lo otro. Jesús transgredió el sábado y mencionan que Jesús fue un transgresor porque no cumplió con el sábado. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿Jesús transgredió el día sábado, sí o no? Dice nuestra hermana Gabriela López: Jesús siempre guardó el sábado. Es una realidad. ¿Cómo comprobamos que Jesús no transgredió el día sábado? Sencillamente, hermanos. Libro de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ojo con lo que acabo de leer. Cuando una persona comete pecado es porque ha transgredido la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Atención con esto: si Jesús transgredió el sábado, transgredió la ley y fue pecador. Ojo con lo que acabo de mencionar. Eso no es cierto, pero las personas que dicen que Jesús transgredió el sábado están diciendo entonces que Jesús fue pecador, porque si transgredió el sábado, transgredió la ley, y si transgredió la ley, fue un pecador. ¿Qué nos dice la Biblia de Jesús? ¿Fue pecador o no fue pecador? Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Fue pecador Jesús, ya vimos. Si él transgredió el sábado, entonces fue pecador porque transgredió la ley. Pero ¿qué dice la Biblia de Jesús? Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado, hermano. Si fue sin pecado, no transgredió la ley. Y si no transgredió la ley, tampoco transgredió el día sábado. Hermanos, Jesús no vino a transgredir el sábado. Al contrario, él dijo: no he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplir. Jesús no transgredió el día sábado porque de haberlo hecho hubiera sido pecador y hubiera sido de esa manera. Y la Biblia nos dice que en él no hubo pecado. Y si no hubo pecado, no hubo infracción de la ley. Y si no hubo infracción de la ley, tampoco transgredió el sábado. Así que, hermanos, Jesús en ningún momento transgredió el día sábado. Exacto, hermana Ana. Ejemplo nos dio para que como él hizo guardándolo, nosotros también lo guardemos. Hay otro punto que también quiero tocar en relación a Jesús, hermanos. Cuando Jesús murió, se fue para el cielo.
Es otro punto muy delicado en relación a Jesús. Y ahora estamos viendo, si ustedes tienen más preguntas, pueden hacerlas, hermano. Ahora, pues, tengo libre, como dice la Biblia, así como al apóstol Pablo se le alargó el discurso hasta la medianoche, podemos alargarlo si hay preguntas, si tenemos la respuesta, claro. Vamos a ver un punto también delicado en relación a Jesús. Jesús al morir, ¿se fue para el cielo, sí o no? La creencia popular dice que Jesús cuando muere, sale el alma, sale el espíritu y se va para donde su Padre. Porque fue santo, porque fue perfecto. Esa teoría no tiene sustento bíblico, queridos hermanos. La teoría esa no tiene ningún sustento bíblico. Ahora, ¿cómo comprobamos que Jesús no se fue para donde el Padre, al cielo, en el momento que Él murió? Fácil. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Libro de Juan. El libro de Juan, en su capítulo 14, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 14, versículo... Juan 20 es, hermanos. Estaba confundido con otra fecha, con otra cita que también la vamos a ver. Libro de Juan capítulo 20. Cuando Él resucita, queridos hermanos, nosotros sabemos, podemos leer todo el capítulo 20 del libro de Juan. Versículo 1 voy a leer para poder dar un preámbulo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y comenzó a hablar, hermanos, y sabemos, Jesús resucitó, luego se les aparece. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando estaba frente a estas mujeres? Libro de Juan capítulo 20 versículo 17. Luego de la resurrección, ¿qué dijo Jesús? Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Está directo, hermanos. No me toques, le dijo a aquella mujer que lo quiso tocar, María específicamente, versículo 16 del capítulo 20 nos habla que María le dijo Raboni, que significa maestro, y cuando ella lo quiso tocar, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Había estado en la tumba, había resucitado y todavía no había subido a su Padre. Hermanos, la teoría de que Jesús al morir se va para el cielo con su Padre es un error. Porque Él no subió a su Padre, sino hasta después que hubo resucitado. Ahora, hay otra cosa que vamos a ver en relación a Jesús. ¿Fue a construir Jesús al cielo? ¿Sí o no? Porque muchos también he tenido la oportunidad de hablar con la mayor parte de los teólogos en relación al punto de Jesús, porque hay muchos puntos que son bastante chocantes en relación al Hijo de Dios, muchos de los que ya vimos, otros que no los vamos a ver ahora específicamente porque son puntos que se le tiene que dedicar un espacio solo para ese tema, pero los puntos que son un poco más comunes de encontrar son los que estamos viendo ahora. ¿Fue a construir al cielo Jesús? Muchos se basan en el versículo que Jesús dijo que hay muchas moradas y que Él se iba al cielo, y ahí mencionan Jesús fue a preparar una morada al cielo. La pregunta es, cuando Jesús se va para el cielo, ¿se fue a construir? ¿Sí o no? Lo vamos a leer con la Biblia. Libro de Juan capítulo 14. Versículo 2. ¿Qué dice la Biblia que fue a hacer Jesús? Juan capítulo 14, versículo número 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ojo con eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué dijo Jesús ahora? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué fue a preparar Jesús? Un lugar en esas moradas. En pocas palabras, hermanos, Jesús no fue a construir, sino a designar el lugar para cada uno de los salvos. Cada uno de nosotros que se salve tendrá un lugar especial. En el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos nos hablan que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y que cada grupo de los redimidos entrará por una puerta diferente. Jesús fue a preparar ese lugar para cada uno de los redimidos. No fue a construir, fue a preparar un lugar
para nosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, no os prepararé la casita, no dice les voy a construir la casa, dice les prepararé un lugar o les asignará un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, Jesús no se fue a construir, se fue a designar o a preparar el lugar al cual nosotros llegaremos en esas moradas, o el lugar designado para cada persona, en relación a la obra de Jesús al irse para el cielo. Vamos a finalizar, hermanos, con algo que no enfoca directamente a Jesús, pero que lo podemos tomar acá, y es sobre la madre de Jesús. María fue virgen toda su vida, ¿sí o no? Porque la creencia también popular menciona que la Virgen María, por eso se le llama virgen siempre, la Virgen María fue virgen toda su vida y que nunca la conoció varón, que nunca tuvo nada que ver, que siempre estuvo virgen y que incluso cuando descansó y después se fue para el cielo, la creencia popular dice que se fue para el cielo. Nosotros sabemos bíblicamente que eso no es así, pero dicen que se fue siendo virgen, siendo pura. ¿Cómo comprobamos que ella no fue virgen toda su vida? Vamos a ver 2 versículos antes de ver eso directamente. Libro de Génesis. Génesis capítulo 4. ¿Qué dice Génesis capítulo 4? En relación a la madre de Jesús, la madre terrenal. Dice Génesis capítulo 4, versículo número 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ojo con esto, el versículo dice: conoció Adán a su mujer. La Biblia, hermanos, cuando dice la palabra conoció, se refiere a tener relaciones íntimas o relaciones maritales entre una pareja de esposos. Conoció Adán a su mujer y quedó encinta y engendró a Caín. Génesis capítulo 4 versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Es otro Enoc, no es el que se fue con Dios. Pero lo que el versículo dice que conoció Caín a su mujer. Cuando dice conoció nuevamente, está hablando de que tuvieron relaciones como pareja, relaciones sexuales directamente. Génesis capítulo 4, versículo número 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó a su nombre Set. Volvemos a ver qué dice el versículo: y conoció. La palabra conocer, hermanos, bíblicamente quiere decir tuvieron relaciones sexuales. Así de claro. Ahora, en relación a María, ¿qué dice la Biblia? Libro de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice Mateo capítulo 1, versículo número 24 y 25 de la siguiente manera: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ojo con lo que voy a leer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Hasta cuándo conoció José a María? Hasta que dio a luz a su hijo. No es de conocer: hola, me presento, soy José, soy María. Ya vimos que bíblicamente conocer es tener relaciones sexuales. Dice el versículo que José no la conoció hasta que había dado a luz ya a su hijo Jesús. Hermanos, entonces, en relación a la madre de Jesús, a María, no fue virgen siempre. Ella estaba casada con José. Lógicamente, en una pareja tienen que haber relaciones. El matrimonio está establecido y las relaciones sexuales no son un pecado cuando se hacen con los pasos o los lineamientos adecuados y establecidos por Dios. Entonces, queridos hermanos, eso es en relación a Jesús.
No sé si ustedes tenían otras preguntas. Ahora he tocado las más un poco debatibles. Hay otras preguntas, pero son un poco más fáciles de explicar, son más conocidas y creo que nosotros ya sabemos un poco en relación a los otros aspectos. Pero en relación a esto, queridos hermanos, espero que haya quedado claro los puntos que hemos tocado. Espero que haya quedado esto. Hermano Oliveiro, vamos a orar por usted, hermanos. Les encargamos orar por nuestro hermano Oliveiro Valderrama para que Dios pueda obrar en su vida, que se haga su voluntad siempre. Así que vamos a estar orando, querido hermano. Lo vamos a incluir a nuestras oraciones. Todos los que han estado en esta transmisión, por favor, ayudarnos a orar para que Dios pueda acompañar a nuestro hermano y que pueda superar esta dificultad que ha venido a su vida. Y orar por todos, hermanos. Creo que cada uno de nosotros tiene diferentes dificultades, diferentes aspectos que tiene que superar. Y lo más importante es orar los unos por los otros. Eso es algo indispensable, es algo que lo debemos hacer, y orar también nosotros mismos para que Dios escuche nuestras oraciones. Bien, hermanos, acá terminamos el estudio. Espero que los puntos que hemos tocado hayan quedado claros, que hayan quedado un poco entendibles. Si bien es cierto, quizás nosotros no somos las personas más indicadas para tocar puntos así, quizás no somos los mejores preparados, pero nosotros con la ayuda de Dios podemos ayudar en lo que Él nos permite. Hermana Kelita Vides, no. María no tuvo más hijos. El libro de Juan nos habla de los hermanos de Jesús. Hay muchos versículos que nos hablan de los hermanos de Jesús. Hoy vamos a leer uno específicamente. Juan capítulo 2, versículo número 12 dice: después de esto, descendieron a Capernaum, él, hablando de Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Hermana María no tuvo más hijos. Nosotros sabemos que José ya había tenido un matrimonio, él tenía hijos, él había enviudado y se casó con María. Entonces, nosotros comprendemos que eran hijos solo de José. ¿Cómo comprendemos que José ya era una persona mayor cuando Jesús nace? Porque cuando Jesús estaba siendo crucificado no estaba José. No sé si ustedes se han preguntado por eso. Él ya había muerto. Por eso Jesús cuando estaba por morir en la cruz del Calvario, él encomendó su madre a Juan, aquel discípulo del amor, y le dijo: he aquí tu madre, y a María le dijo: he aquí tu hijo. ¿Por qué? Se le encomendó porque ella ya no tenía a su esposo, porque su esposo había muerto, porque era mayor. Entonces eran solo hermanos de Jesús por padre, no por María. María no tuvo más hijos, pero sí tuvo, o la conoció José, pero hijos no tuvo más María. Es así como las madres de la promesa, hermanos, han tenido hijos, los de la promesa, y ahí se acabó. Por ejemplo, cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, y se acabó ahí. Por ejemplo, es que así ha sido, hermanos, a través de toda la historia. Incluso el que preparó el camino del Mesías, o Isabel en algunas versiones, solo tuvo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la línea de la promesa ha venido naciendo el hijo de la promesa. Y así lo encontramos. Hermanos, no eran hijos de María, solo eran hijos de José. No, ya vimos el versículo que es porque José la conoció. Entonces, si la conoció, ya no era virgen, pero no tuvo más hijos. Es lo que nosotros comprendemos, y también porque la Biblia nos hace ver y nos enseña que los hermanos de Jesús eran mayores, porque se oponían a su obra. Y un hermano menor nunca se podía oponer a su hermano mayor, ni contradecirlo en nada. Y ellos le contradecían, se oponían a su obra y le rechazaban. Eran hermanos mayores. Y si María era virgen cuando tuvo a Jesús, quiere decir que no había tenido hijos antes de él, por lo tanto no podía tener hijos mayores. No sé si hay otra pregunta, hermanos. Si no, vamos a finalizar acá. Creo que no hay más preguntas. Espero que podamos
Si se les ha escapado alguna cita, hermanos, pueden volver a ver la transmisión, ahí queda guardada. Estos videos no los borramos. Actualmente Facebook creo que los está borrando a los 30 días, si no me equivoco. Esperamos que no lo borre, pero si no, pues ahí va a estar el video. Ustedes pueden repasarlo para ver las citas bíblicas que hemos visto y que hemos analizado y estudiado. Y si surgen más preguntas, pueden hacerlas de manera privada y las vamos a ir recopilando, y en su momento adecuado vamos a dar otro estudio respondiendo a las preguntas que ustedes hagan. Saben, hermanos, que tenemos en planes, les cuento para finalizar, el proyecto que en medios hermanos le llamamos acá, hermano Oliveiro. Ustedes veo que dicen tenados, medios hermanos, o en algunos países cambia. Queremos hacer un espacio los días sábados por la tarde de preguntas y respuestas. Que los hermanos que ven las transmisiones, que tengan preguntas, ahí van a ser preguntas libres. Que no sepan explicar o que tengan ciertas dudas, puedan hacerlas y nosotros responderlas en la capacidad que nosotros hagamos. Tenemos la idea de reunirnos con algunos hermanos que puedan aportar algunos conceptos para poder responder, y que cada uno de ustedes pueda hacer las preguntas que quieran saber. Si quieren saber sobre una cosa, sobre la otra, puedan hacerlas, responder pregunta por pregunta de las que nos hagan. Y hacerlo por la tarde, porque creo que es cuando estamos un poco más factibles para poder despejar nuestra mente y enfocarnos a ese punto. Así que vayan pensando, hermanos, que va a llegar ese momento. No este sábado que viene, pero sí vamos a avisarlo, vamos a poner algún anuncio en la página de cuándo se va a hacer y a qué hora, para que ustedes puedan hacer las preguntas. Ustedes hagan la lista, esto lo quiero saber, esto lo quiero saber, y nosotros, en la capacidad que Dios nos brinde, vamos a estar respondiendo a las preguntas. Y si no tenemos una respuesta en ese momento, lo vamos a responder en un momento posterior, pero siempre se dará respuesta. Así que, hermanos, todos pendientes para eso. Acá quedamos. Será un sábado por la tarde, hermano Oliveiro. Vamos a hacer un anuncio para que ustedes puedan saber el día exacto y el horario. Vamos a orar para finalizar y agradecer a Dios por el estudio que hemos tenido en esta hora de la noche. Padre amado y cariñoso Dios que moras en el cielo, queremos en esta hora presentarnos delante de ti, agradeciéndote por el estudio de tu palabra que nos has permitido tener. Rogamos que nos ayudes a crecer en nuestra vida espiritual y a reconocer que día tras día debemos ir mejorando nuestra condición de vida. Rogamos también de manera muy especial que nos ayudes a poder abrir nuestra mente y poder memorizar muchos aspectos que quizá los hemos estudiado, los hemos leído, pero los hemos pasado por alto. Ayúdanos a poner en nuestra vida todo el esfuerzo, todo el empeño por obedecerte, y que de esa manera logremos ganar la victoria y obtener la corona de la vida eterna. Rogamos, Señor, de manera muy especial por nuestro hermano Oliveiro Valderrama, para que tú le ayudes en este momento de dificultad que está pasando en el ámbito de la salud. Rogamos para que tú puedas obrar en él. Tú sabes el por qué has permitido esto. Ayúdale a comprender a él y ayúdanos también a comprender a nosotros que con cada situación que pasamos en la vida, tú tienes un propósito y un plan para todos nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, a esforzarnos, y rogamos que todos nuestros pecados los puedas perdonar. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que todos tengan una linda noche. Gracias por haberse conectado y compartido con nosotros en esta hora de la noche. Para nosotros es una alegría que compartan con nosotros. Yo sé que muchos a esta hora están en otras transmisiones, porque hay muchas transmisiones que son muy buenas, y si dejaron una transmisión a medias por venir acá, los invito a que la vayan a terminar de ver, hermanos, para seguir edificándonos espiritualmente. Pero gracias porque han compartido con nosotros. Les deseamos una linda noche, que el Señor les acompañe, y nos vemos, si Dios nos regala la vida, en una próxima transmisión. Bendiciones para todos.